Varias bromas malas después. 俺の実力知ってんのか？頼りない連中ばっかりじゃぞ。なんだと？俺は大月相手に戦ったぞ。 Espera. ¿Qué? 俺は大月相手に戦ったぞ。 Ok, supongo que esa no es la traducción exacta, porque él dice algo como Tatakai y bla bla bla, pero... ¿Qué? Ok, yo realmente no estoy siguiendo el anime de Boruto, solamente estoy leyendo el manga. Pero sin querer me encontré con esta joyita. Yo he hecho videos defendiendo a Boruto la serie, porque de verdad considero que Boruto es muy diferente a Naruto, y creo que se deben evaluar de diferentes maneras. Pero su protagonista, no. Y estaba pensando, sacando de lado lo lógico, es decir, que Boruto es diferente a Naruto y todo eso, si yo como fan de Naruto tuviese la posibilidad de hacer a Boruto Uzumaki, ¿cómo lo hubiese hecho? Se me ocurrieron algunas ideas y bueno, se las voy a compartir. Este video no es para resaltar las cosas negativas de Boruto. Solamente quiero compartirles desde la perspectiva de un fan de Naruto cómo yo considero que debió haber sido Boruto Uzumaki. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de el nieto de Minato. Boruto Uzumaki es tal vez lo más discutido de esta serie. Algo de verdad impresionante, porque estamos hablando que la personalidad de un mocoso es lo más polémico en una serie que tiene marcianos, villanos, robots y un autor que se la pasa jugando con la integridad del manga original. Y me puse a pensar, ¿por qué este niño causa tanto conflicto? Y llego a una conclusión que es obvia, es completamente lo opuesto a lo que era Naruto. Los que somos fans de Naruto crecimos viendo un protagonista que de verdad no tenía nada, no tenía familia, no tenía amigos, es más, hasta lo rechazaban, pero era humilde. Claro, de vez en cuando decía sus tonterías, pero era porque estaba compitiendo con el guapo Vengador, y ni siquiera porque las veces en que Naruto de verdad demostró ser superior a Sasuke, no lo hacía con palabras, lo hacía en momentos críticos, no lo hacía para restregarle todo en la cara a Sasuke, como por ejemplo cuando pelearon con Gaara. La misión de Naruto no era dejar en ridículo a Sasuke, era salvarlo a él y a Sakura. Él hacía las cosas con entusiasmo, de forma desinteresada y con ganas, a pesar de que realmente nadie lo quería. Boruto es todo lo contrario, él lo tiene todo. Tiene una familia que lo ama, amigos que genuinamente se preocupan por él, y hasta tiene la atención de Snape. Díganme ustedes, ¿cuántos personajes de Naruto no darían la vida para al menos recibir la atención del emo sensible? El mismo Naruto estuvo casi que 600 capítulos intentando conseguirla, y Boruto lo tiene gratis. Es más, Sasuke hasta le sonríe, ni a su esposa le sonríe. Lo tiene todo. Sin embargo, es altanero e engreído, todo le da igual, todo se la suda, y no tiene interés por nada. Yo entiendo que esa fue la forma en la que lo escribió Kishi. Y sí, de cierta forma Naruto es culpable, porque el man nunca está en la casa, que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué tanto papeleo hace si todos están en paz? Es más, ¿para qué papeleo? Si ese man sale en televisión y dice, yo, Jesus, proclamo hoy Día Internacional del Emo Encebollado, pues tengan por seguro que eso se va a convertir en una fecha patria. La cuestión es que venimos de un manga que terminó de forma muy apresurada, entonces obviamente los fans quedamos con ganas de ver más. Si me crean un personaje que es idéntico a Naruto físicamente, que utiliza su parecido para traer nostalgia, que ya lo han hecho varias veces, pero le creas una personalidad completamente diferente, es obvio que esto va a generar un conflicto. De todas formas, el verdadero problema no es que Boruto no sea como Naruto, no tiene por qué ser igual en personalidad. De hecho, eso de que no quiere ser Hokage y quiere convertirse en emo vengador está bien, es decir, quiere ser como el protagonista del manga original, es normal. El problema y lo que yo realmente cambiaría serían sus motivaciones. La motivación de Boruto es para mí el verdadero problema de este personaje. Como dije, no tiene que ser idéntico a Naruto, es decir, para eso vuelvo a ver la serie original, ¿no? Pero debe tener una motivación que vaya acorde a todas las enseñanzas que nos otorgó la historia original. A lo que me refiero es lo siguiente, la motivación de Boruto, especialmente al iniciar, era que quería atención. Se siente olvidado porque su papi ni se fijaba en su existencia. Ojo, esa motivación sí tiene sentido. Es decir, ya todos sabemos que Naruto podrá ser el mesías que se casó con la super waifu, pero es un pésimo padre. Pero venimos de tener un protagonista con una motivación completamente diferente. Sí, en un principio Naruto hacía travesuras, pero man, obviamente, es un huérfano que es rechazado por toda la aldea, y los únicos que al menos le dirigían la palabra era un viejete más inútil que los kunais al final del manga, y el dueño de una tienda de ramen que, bueno, ok, ese sí es un crack. Boruto está frustrado porque su papi no le habla. Desde el punto de vista del lector, no es agradable por un simple motivo. Da la sensación de que este niño es un mal agradecido, que no tiene la más mínima idea de todo lo que tuvo que vivir su padre. Que la motivación de Boruto haya sido la atención de
de su padre, para mí fue un mal movimiento por parte de Kishimoto. Y como yo soy partidario de dar soluciones y no solamente resaltar el problema, se me ocurrió hacer lo siguiente. Como siempre digo, yo no sería capaz de hacer un manga ni la mitad de bueno de Naruto, pero se me ocurrió darles unas ideas de, para mí, cómo debió haber sido Boruto Uzumaki. Y voy a utilizar la saga de los marcianos para explicarles esto. Yo, personalmente, hubiese hecho Boruto de la siguiente manera. Naruto, como es el dios salvador del destino evangelizador y el ninja más poderoso de la historia, hicieron que Boruto tuviese un gran peso encima. Es decir, todos esperaban grandes cosas de él. Esa presión de que tiene que ser mejor que su padre lo consume todos los días. Vivir bajo la sombra de alguien así debe ser muy duro. Entonces, el desarrollo de Boruto no sería llamar la atención o apreciar lo que es ser un shinobi. Sería ver cómo lidia con la presión, cómo va a superar a su padre, qué entrenamiento hace, cómo es que gracias a sus amigos, poco a poco se da cuenta de que no debe superar a su padre, sino debe superarse a sí mismo. Esto cambiaría la perspectiva de muchísimas cosas. Por ejemplo, Sasuke no lo entrenaría solo porque es el hijo de Naruto, lo entrenaría porque se siente identificado con él. Sasuke creció con la presión de que era el último Uchiha, todos esperaban que fuese el ninja más poderoso. Sin embargo, no solo estuvo bajo la sombra de Itachi, sino que vio como Naruto era superior a él. Sasuke se desesperó y buscó poder como sea, lo que causó que abandonase la villa. Entonces, para evitar que Boruto cometiera su mismo error, ya que si trabajamos con la primicia de que Boruto siente la presión de que debe superar a su papá, tarde o temprano se iba a ir, y quién sabe si hubiese terminado en Kara, por ejemplo, o algo similar como le pasó a Sasuke. Entonces él pasa a ser su mentor, para que pueda alcanzar un gran poder, sin vender su alma a la oscuridad. Esto para mí tiene muchísimo más sentido. Así sí veo que Sasuke sea su mentor, porque él ve a su yo joven reflejado en Boruto. Esto no solo nos daría muchísimo material narrativo, también le daría a Boruto una gran conexión con el manga original, más allá de solamente ser el hijo de Naruto. De esta forma, el poder que obtuvo matando a los Osusu sucesos, el karma, tendría muchísimo más valor narrativo. Por ejemplo, yo hubiese hecho esa saga de la siguiente manera. Boruto está frustrado porque no tiene las habilidades de su padre y todos esperan demasiado de él. Sasuke, con esfuerzo, de verdad lo entrena y lo guía por el camino correcto. Gracias al entrenamiento con Sasuke, Boruto ya no tiene dudas en los exámenes Chunin, es decir, pelea sin tener vergüenza de que la gente piense que no es tan poderoso como su padre. Y no usa la herramienta esa de y nos hace a todos odiarlo por eso, sino que usa técnicas y movimientos que aprendió de Sasuke. Esto hace que todos en la grada recuerden aquella vez cuando el último Uchiha peleó con Gaara, incluyendo a Naruto. Sarada también lo ve y se siente mal, porque su padre entrenó a Boruto y no a ella. Esto haría que ella buscase la forma de demostrarle a su papá que no lo necesita para eso. Miren, aquí tienen otra saga brutal, donde Sarada se desarrolla como personaje, mejora aún más la historia con su familia y es entrenada por Naruto o por Kakashi. Momoshiki llega a los exámenes Chunin y Boruto, en vez de haber sido regañado por su padre y haber hecho el ridículo y bla bla bla, ¿qué tal si Sarada hubiese estado en peligro porque no evaluó bien la situación por sentirse frustrada al haber visto todo eso que comenté antes? Boruto tiene miedo porque sabe que no es tan fuerte como su papá y que esos marcianos son una verdadera amenaza, pero recuerda las palabras de Sasuke, se arma de valor y pone su cuerpo para defender a Sarada, similar a como hizo Naruto con Sasuke en el bosque con Orochimaru. Naruto ve esto, se sorprende y los protege a todos como pasó originalmente y es secuestrado por Momoshiki. Esto hubiese cambiado la perspectiva de todo. Por ejemplo, los Kages no se hubiesen opuesto a que Boruto fuese con ellos, porque vieron que ese niño que tiene miedo y que tiene una altísima presión heredó la determinación de su padre, aquel que unificó a todo el mundo. Sarada se siente mal por todo lo que ocurrió y quiere ir a ayudar, y en el sitio donde Sasuke abre el portal, ya saben que llega Hinata y todo eso, Boruto le dice a Sarada que no se preocupe, entiende cómo se siente, porque él, aunque la protegió, estaba temblando de miedo. Le dice que está aterrado y que sabe que es débil, en especial si lo comparan con su padre, pero que su papá está en peligro y que quiere demostrar que él es más que solo el hijo del Hokage, y les dice a todos que ese es su camino ninja. Ahí se pone la banda que le dio su maestro Sasuke y hace que todos vean el reflejo de Naruto en él. Esto para mí le da muchísimo más valor, porque todos ven a Naruto en él, no porque se parece físicamente o porque usa su misma ropa, sino porque tiene la misma motivación, mantener su camino ninja. Llega al sitio donde Momoshiki y habla con su papá, le confiesa todo, que él se siente inferior, que jamás cree que pueda superarlo y todo eso. Naruto, con su sabiduría, le dice que no debe hacerlo, que él es una persona diferente y que está orgulloso de él, porque a pesar de saber que tiene muchísima presión encima, no olvidó su camino ninja.
ninja y le dice que aparte de ser su padre también es su amigo y que lo ayudará en todo lo que pueda para que ese camino ninja no se desvanezca jamás. Ahí le pone la mano para hacer el Super Rasengan y lleno de las palabras de aliento de su padre y de su maestro, ahí vence a Momoshiki, obteniendo el karma, su boleto para superar a su padre. No obtiene este poder porque Sasuke se lo llevó y dijo que yo me llevo a Burrito a donde quiera. No, lo obtuvo porque aunque tuviese todo en contra, mantuvo su camino ninja y esto le trajo frutos, que es este nuevo poder. Ya el resto de la serie sería ver cómo lo controla. Y luego vino lo de Kawaki, Kari y bla 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 bla. De hecho, lo de Kawaki tendría mucho más valor, porque cuando le dice que él siempre será un shinobi, lo hace por todo esto que acaba de experimentar, por las enseñanzas de su padre, por la confianza que le dio su maestro y porque ese es su camino ninja. Obviamente todo esto es una idea muy simple, que se puede trabajar muchísimo mejor, en especial por un mangaka. Yo solamente soy una persona que sube sus opiniones en YouTube, pero para mí esto mejoraría ampliamente al personaje de Boruto narrativamente hablando. Y es más, esa motivación también mejoraría a otros, como el ejemplo que di de Sarada, y a la serie en general. Boruto es un anime diferente y eso no tiene nada de malo, pero con pequeños detalles creo que hubiese sido muchísimo mejor, en especial su protagonista, que no necesita ser como Naruto, pero sí necesitaba tener al menos algunos elementos que tenía el manga original. De todas formas, yo estoy al pendiente de cada manga nuevo de Boruto, y aunque estoy escéptico con muchas cosas, de verdad tengo fe de que van a hacer las cosas bien. Sin embargo, se me es difícil ver a Boruto de otra manera, se me complica verlo como un gran protagonista, porque como dije, no necesitaba ser idéntico a su padre, pero sí debía tener algunos elementos que nos hacían seguir a Naruto, uno de los principales motivos por los que el manga original tuvo tanto éxito. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook /MeDicenDai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.